Las personas no mueren por el impacto de ese mismo día del huracán. Las personas mueren luego porque no hay acceso a servicios de salud para controlar las condiciones crónicas. Pusimos sobre 8 o 9 millones de dólares en todo lo que es infraestructura. Pusimos fondos en energías resilientes. 1.2 millones de personas han sido beneficiadas por los fondos donados por Direct Relief en Puerto Rico. Y el impacto económico ha sido de una inyección de 224 millones de dólares en la economía de Puerto Rico, incluyendo sobre 4,000 empleos que se han generado. Buenos días y bienvenidos al podcast de Marketing y Health en colaboración con Health Connection PR, donde exploramos cómo la innovación, la salud pública y las alianzas estratégicas están transformando el sistema de salud en Puerto Rico. Mi nombre es José Maldonado, soy periodista y editor de healthconnectionpr.com y en la mañana de hoy me honra recibir una invitada muy especial, que es la licenciada Ivonne Rodríguez Weibel, quien es la asesora ejecutiva de Direct Relief Puerto Rico. Desde el paso del huracán María, Direct Relief ha sido protagonista en la reconstrucción de la salud en Puerto Rico, liderando iniciativas que combinan ayuda médica, resiliencia energética, salud mental y apoyo a las comunidades vulnerables. Ivonne, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ti por la invitación. Vamos a empezar con lo más básico, que es Direct Relief. Para los que nos escuchan y no necesariamente conocen esta organización, ¿qué es Direct Relief y cuál es su misión? Direct Relief es una organización sin fines de lucro y nuestra misión es mejorar accesos a servicios de salud. Ahora mismo nuestra base, headquarters, está en Santa Bárbara, California, y estamos en sobre 100 países a nivel global. Aquí en Puerto Rico estamos desde el paso del huracán María, aunque ya habíamos traído un poco de ayuda antes del huracán María, fue en el 2017 que entonces tenemos oficinas aquí en Puerto Rico. ¿Y de dónde nace? ¿Esto es un non-profit que nace de alguna iglesia o son entidades, una persona privada? ¿Cómo nace? Pues sí, mira, es una historia bien interesante. Nace, actually, de la Segunda Guerra Mundial, de los que fueron perseguidos en Alemania. Dos de ellos se mudaron a Estados Unidos buscando, pues, ayuda y salir de la guerra y lo que estaba pasando con los nazis y los judíos. Y estos dos judíos se mudan a California y desde California empiezan a enviar medicamentos a sus familiares y amistades en Alemania y en esas áreas afectadas por la guerra. Y una vez muere, no tenía descendientes y entonces crea un fideicomiso y así es que nace Direct Relief. Espectacular. ¿Y qué es lo que distingue a Direct Relief de otras organizaciones de ayuda de este tipo en el mundo? Pues nosotros somos completely privately funded, o sea que todos los fondos que recibimos son privados, no recibimos fondos del gobierno, ni federal, ni estatal. O sea que ya son compañías privadas, personas a nivel privados que nos dan fondos para nosotros poder correr y los fondos van directo a donde ese donante elija. Porque todo lo que tiene que ver con gastos operacionales está cubierto por ese fideicomiso que te había mencionado. O sea que cuando tú donas $1 para Puerto Rico, a Direct Relief para Puerto Rico, ese dólar y todos los intereses que generan van para Puerto Rico. ¿Qué ventaja les da eso entonces a ustedes no tener que depender de esas ayudas gubernamentales? ¿Qué ventaja les da como organización? Bueno, entre ellas la ventaja es la manera en que nosotros reportamos, usualmente con los fondos federales es mucho más restringido. Nosotros tenemos la ventaja de que pues podemos llegar a acuerdos con las personas privadas para nosotros poder alocar ese dinero específicamente donde la persona, el donante quiera. Y el reporte pues no es tan crítico, tan estructurado como lo es cuando se reciben fondos federales. Perfecto. Y entonces Direct Relief llega a Puerto Rico con el huracán María, ¿es correcto? En el 2017. Nosotros ya habíamos estado ayudando a ciertos, lo que le llaman los 330 en Puerto Rico, los Federally Qualified Health Centers, con distribución de medicamentos, pero era bien poco, no era mucho.
Cuando pasa el huracán María, ahí es que entonces ya establecimos oficinas, llegamos a principio, ¿verdad? Cuando se fue la luz, no había insulina, todo lo que era cold chain medication, todas las medicinas que se tienen que guardar en frío, se perdieron. Todo lo que era insulina, vacunas, y Direct Relief llega a Puerto Rico con todos esos medicamentos. Y ahí es que por primera vez hacemos ese contacto. ¿Y cómo fue ese acercamiento? ¿Ya usted trabajaba con eso, con la organización? ¿O No. cómo usted... Háblanos un poquito de cómo llega a Direct Relief y cómo llega usted también entonces a Direct Relief. Pues mira, Direct Relief llega literalmente con un crucero que venía para Puerto Rico y lograron pedir permiso para montar la insulina y los medicamentos ¿verdad? Que llegaban a la isla y a través de ese crucero fue que llegan las primeras, ¿verdad? El primer batch de medicamentos. Yo llegué a Direct Relief por de esas cosas que pasan en la vida, yo lo digo que es una bendición. Un amigo de un abuelo trabajó con Direct Relief en Haití, él es médico en la Universidad de Miami y trabajó con Direct Relief y cuando pasa el huracán María, pues Direct Relief necesitaba a alguien en Puerto Rico para que los ayudara a navegar, ¿verdad? La situación. Y yo recibí una llamada, él dio mi contacto y recibí una llamada. Yo, como todos los puertorriqueños que estuvimos aquí durante María, aburridos, sin trabajo, sin escuela, volviéndose locos, queriendo ayudar, me llamaron y me hicieron el acercamiento. Y ese día, me recuerdo, me reuní con ellos en el Vanderbilt, porque era el único hotel que estaba abierto esos días después de María. Y me dice, mira, tenemos este cargamento que llegó en el crucero y necesitamos distribuirlo, sobre todo para Vieques y Culebra, que ya habían llegado notificaciones de que no había nada de insulina allá. Y empecé a llamar y conseguí un amigo mío que era piloto de un helicóptero y que él consiguió un helicóptero y así pudimos transferir los medicamentos allá. Y ahí mismo la persona que me estaba entrevistando me dijo, estás contratada. ¿Y su trayectoria es de la industria de la salud o de los non-profit o usted? Yo no sé nada, no sabía nada de medicina. Yo soy abogada. Abogada, trabaja abogada, practicante de escuela de leyes, abogacía corporativa. Sí, y tengo mi propia firma como abogada. O sea que cuando Direct Relief se hizo el acercamiento, luego de que comenzamos a recibir fondos privados, pues Direct Relief hace el acercamiento y yo, bueno, pues yo puedo ayudar, pero un poquito. Nada, resultó ser que he tenido 2 trabajos full time desde ese momento hasta el día de hoy. Y en ese proceso de establecer, ¿verdad? De nuevo, una entidad que está llegando a Puerto Rico, en aquel momento fueron muchas entidades que llegaron a Puerto Rico con esas ayudas o tratando de establecerse. ¿Cómo fue ese proceso inicial de trabajar con las organizaciones y las comunidades? ¿Qué lograron hacer efectivamente que hasta el día de hoy han sido tan exitosos? Cuando en el 2017 empiezo a trabajar, al principio fue como voluntaria, yendo a las comunidades a entender cuál era la necesidad, qué era lo que estaba pasando. No sé si se recuerdan, no había nada de comunicación, no había radio, no había manera de uno saber. Era guiando y llegando a las comunidades para no entender. Estábamos, Sandra Rodríguez Coto y yo en Guapa Radio por 2 semanas. Oye, después empezaron a llegar los colegas periodistas. Exactamente. Yo recuerdo prender el carro para poder escuchar el radio porque no tenía radio. Ahí estábamos metidos todos. Un batallón de periodistas que llegamos voluntarios ahí, hicimos un takeover ahí de Guapa Radio. Así mismo fue. Pues visitando todas las comunidades y entendiendo. Para finales del 2017 se acerca una de las farmacéuticas, AbbVie. Ellos hicieron una donación bien grande para Puerto Rico de $100 millones. 50 fueron para Habitat for Humanity y $50 millones fueron para Direct Relief. Una vez nosotros recibimos esos fondos, y obviamente sumamente agradecido a la farmacéutica por la visión que tuvieron, lo primero que yo hice, ¿verdad? Como manager o líder de estos fondos aquí en Puerto Rico, fue hacer un evento en el centro de convenciones donde se invitó a todo el mundo que tuviese que trabajase o que tuviese que ver con el sistema de salud. Desde el gobierno hasta los 330, organizaciones sin fines de lucro, varios de los community leaders, de los líderes comunitarios que ya habíamos conocido para escuchar cuáles eran las necesidades. Y ese fue el primer momento que yo empecé a conocer cuáles eran las organizaciones sin fines de lucro, qué estaban haciendo, cuáles eran las necesidades específicas. Pues obviamente no había electricidad, pues cuál es la relación directa entre no tener electricidad y la salud.
pues las personas que están conectadas a equipos no tienen, ¿verdad?, cómo conectar sus equipos. Todos los medicamentos que son cold chain, que tienen que estar en frío, se estaban perdiendo. No hay récord electrónico médico. Y toda esa conexión entre salud y electricidad fue uno de los primeros, ¿verdad?, situaciones que aprendimos cómo manejar. No habían accesos, la gente no estaba llegando a los hospitales ni a las clínicas porque no tienen manera de llegar. O sea, El famoso barco aquel que le dio la vuelta a Puerto Rico y... ¿La verdad aquello? Exactamente. Yo tuve la oportunidad de subir al barco. Sí. Pues no había acceso, no había comunicaciones. Tuvimos 2 semanas. ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Llegó el barco estaba dando vueltas en la bahía porque no lo usaron. ¿Te acuerdas aquello? Claro, claro. Que fue, uno se ríe y es trágico. Uno se ríe para no llorar. Sí, seguro. Porque yo recuerdo aquello. Y en ese sentido, pues, ¿qué aprendieron entonces? ¿Qué implementaron? Ya una vez hicieron esa primera reunión, ¿qué pudieron implementar? ¿Cómo lo hicieron? Pues en esa primera reunión, pues escuchamos, ¿verdad? Recogimos todos esos insumos y entonces organizamos nuestras ayudas en 5 áreas específicas. Bueno, 6 si contamos la distribución de medicamentos, que eso es la base, el core de lo que Direct Relief hace. Es la distribución y la logística de esos medicamentos a nivel global. O sea que obviamente ese es el primero. Pero adicional, pues creamos 5 áreas diferentes, que eran respuesta a emergencia, que era específicamente lo que estaba pasando en ese momento, y que luego por los próximos 5 años estuvimos en emergencia. Fueron los terremotos, fue Fiona, fue el COVID. O sea que esa respuesta a emergencia teníamos los fondos para poder ayudar y apoyar en esa área. Luego también estábamos infraestructura. Pusimos sobre 8 o 9 millones de dólares en todo lo que es infraestructura. No solo ¿verdad? En clínicas y en ayudar a sellar techos y todo lo que físicamente María había hecho, pero también en todo lo que era IT, porque todo eso se perdió en muchas de las clínicas. O sea que pusimos fondos en infraestructura, pusimos fondos en energía resiliente. Al entender la conexión que hay entre salud y energía, estábamos gastando tantos fondos en lo que era diésel o generadores que dijimos, tenemos que buscar una manera más resiliente de hacer las cosas, y ahí es que entramos. Actually fue con una conversación con el presidente Clinton visitando a Puerto Rico y trabajando ahí mano a mano con él que llegamos a esa idea de cómo hacerlo, y ahora al día de hoy llevamos 16 clínicas, 2 estaciones de bomberos y 35 comunidades non-PRASA, que son comunidades que no están conectadas a acueductos y alcantarillados, se nutren de agua potable por pozos, o sea que si no tenían electricidad, tampoco tenían agua potable. Sí, que sigue siendo un problema todavía. Sigue siendo un problema todavía. Bueno, hoy mismo estaba oyendo yo cuando venía para acá que hay un montón de áreas sin agua por las lluvias de estos días. Abundancia de agua te quita el agua. Así estamos por parte del problema de lo que usted dice, que no tienen electricidad. No tienen electricidad, pues las bombas no funcionan, no tienen agua. O sea que trabajamos con energía resiliente, trabajamos también con accesos, ¿verdad? Accesos a servicios de salud. En esta área pues nos enfocamos en la telemedicina, que para esa época pues no se escuchaba, todavía no estábamos tan fuertes como hoy día. En la donación de vehículos todoterreno y unidades móviles, cosa de que las clínicas pudieran entonces accesar las comunidades más vulnerables y llevar servicios de salud a las comunidades. Y por último, las condiciones crónicas, porque como nos hemos dado cuenta, las personas no mueren por el impacto de ese mismo día del huracán, no muchas mueren. Las personas mueren luego, porque no hay acceso a servicios de salud para controlar las condiciones crónicas. Como por ejemplo estamos hablando de la diabetes. La diabetes es una condición crónica que uno puede controlar siempre y cuando tengas electricidad y puedas mantener la insulina fría. Pero si te quitan la electricidad, no tienes dónde guardar tu insulina, puedes llegar a morir. Y en Puerto Rico murieron, como todos sabemos, sobre 4,000 personas, y fue por eso, por no poder tener ¿verdad? Ese acceso a servicios de salud. Qué fuerte. Esas cifras son impresionantes, pero vamos a hablar del estudio que ustedes hicieron recientemente, que también para que la gente tenga idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Ustedes han entregado millones de dólares en ayuda médica. ¿Cuál es la cifra y cómo se traduce eso para que la gente tenga idea de eso? No solamente la cifra, porque aquí siempre hablamos mucho, nos gusta hablar mucho de millones. ¿Cómo se traduce eso en salud para la gente?
Pues nosotros en Direct Relief fuimos bien cuidadosos con el manejo de los fondos y queríamos, ¿verdad?, lecciones aprendidas de todo lo que estaba pasando en Puerto Rico, pues queríamos ser bien transparentes con todo el dinero que, ¿verdad?, las personas privadas y las compañías nos habían estado donando. O sea que para el año pasado, llevamos 2 años trabajando, escogimos una compañía privada que no tiene nada que ver con nosotros para que hiciera un estudio de impacto económico de los fondos que nosotros habíamos ya, ¿verdad?, repartido aquí en Puerto Rico. Desde el 2017 hasta diciembre 31 del 2024, Direct Relief ha donado o ha distribuido alrededor de $130 millones en Puerto Rico solamente. De esos $130 millones, 56 son en donaciones en efectivo a comunidades, a organizaciones sin fines de lucro, al Departamento de Salud, a esas, ¿verdad?, a Asociación de Hospitales, todo lo que tenga que ver con salud. Y entonces el restante $86 millones han sido en donaciones de medicamento como tal. Bueno, eso es una cifra significativa y entiendo que el impacto ha sido a 1.2 millones de personas. 1.2 millones de personas han sido beneficiadas por los fondos donados por Direct Relief en Puerto Rico, y el impacto económico ha sido de una inyección de $224 millones en la economía de Puerto Rico, incluyendo sobre 4,000 empleos que se han generado. ¿Y cómo ustedes miden el impacto de eso o el éxito de esas intervenciones? ¿Cómo se hizo esa medición? Pues eso es un estudio, ¿verdad?, económico, es sumamente complicado, pero los economistas, ¿verdad?, saben cómo hacerlo, pero el número que te estoy dando de 224 millones de dólares en inyección a la economía de Puerto Rico viene de lo que es el impacto directo, que es el donativo de Direct Relief a la organización sin fines de lucro, el impacto indirecto, que es el impacto que tiene una vez esa organización recibe el dinero, pues cómo reparte, pues compró papel para hacer, ¿verdad?, para imprimir sus publicaciones, y compró algo le pagó a las personas que llevan y hacen el delivery de los medicamentos aquí en Puerto Rico. Ese es el indirecto. Y entonces el tercer impacto es cuando esas personas recibieron los ingresos en salario, cómo ese tercero que recibió ese salario utilizó su salario, pues que fue al cine o se compró ropa, y cuando haces ese estudio matemático, pues eso es lo que da esos $224 millones. Y para usted, ¿cómo tú te sientes cuando miras ese estudio que ves? ¿Qué es lo que te da? ¿Cómo se siente usted viendo todo ese impacto? Pues mira, la verdad es que orgullo, es orgulloso, me siento bien orgullosa de poder probar que los puertorriqueños sí tenemos la capacidad de administrar bien el dinero, que ha sido, ¿verdad? Uno escucha todo lo que está pasando en las noticias, a veces uno se frustra porque los fondos llegan, lo que pasa es que no los sabemos administrar bien. O sea que para mí era bien importante desde un principio poder probar de que sí lo podemos administrar y que sí las ayudas van a llegar donde se supone que lleguen. Es impactante, porque uno también piensa, y si ustedes no llegan a estar, ¿de dónde se saca eso? Que es la pregunta que tenemos que hacernos ahora, porque estamos hablando de un momento en que Puerto Rico enfrenta recortes serios posiblemente de servicios de salud. Hay comunidades todavía muy afectadas, cada vez el dinero rinde menos, es una población envejeciente rápidamente, que no es como que todos somos chamaquitos y podemos volver a trabajar. Aquí hay un grupo de gente sustancial, hemos visto recientemente 200,000 personas que viven solas, mayores de 65 años. Entonces, en ese sentido, no sé cómo lo ven ustedes también en ese análisis. Definitivamente es una preocupación, es algo que ¿verdad?, honestamente me preocupa, porque nosotros también dependemos de fondos que recibimos, como le dije ahorita, de compañías privadas. Como uno de nuestros proyectos ahora, este año, ya que terminamos con los fondos que fueron asignados después del huracán María y después del huracán Fiona, los fondos que fueron asignados o recibidos, ya este año es el último, ¿verdad? Ya están todos alocados a diferentes y repartidos. Este año en particular nos estamos enfocando en 2 cosas. Uno, lograr que las organizaciones sean más resilientes y sustentables ellas mismas. Buscar la manera de cómo organizaciones sin fines de lucro se pueden poner a trabajar como negocio.
¿verdad? Que entiendan que el ingreso se debe de estar generando y no solamente esperando que vengan otros donativos, otras donaciones. O sea, por ejemplo, hay organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios médicos. Pues podemos facturar. Esas organizaciones pueden empezar a facturar a planes médicos. Obviamente, si viene alguien sin plan médico, pues a ese se le va a seguir atendiendo. Es obvio, ¿no? Porque eso es parte de nuestra cultura y parte de nuestra misión. Pero si hay alguien que ya le paga el plan médico, pues entonces puede facturar esa organización por ese servicio que está brindando. No tiene que ser gratuito para que esas organizaciones puedan generar ingresos, claro. Lo que pasa es que ahora pues, ese proceso no es así de fácil, como todo. Hay una burocracia bien grande. Pues, pero esa es nuestra misión este año, empezar a entender cuál es ese proceso y poder ayudar a las organizaciones. Inclusive ahora en julio tenemos un seminario para organizaciones sin fines de lucro que estén buscando maneras de entender cuál es ese proceso para que ellos puedan, ¿verdad?, implementar y solicitar y participar y poder entonces generar ingresos a través de la facturación médica. Perfecto. Otra de las iniciativas que me llamó la atención viendo lo que hace Direct Relief es ustedes tienen unas unidades móviles. Entiendo que son 67 que han podido 67. desarrollar. Cuéntenos de ese programa. Sí, pues sobre todo después de María, cuando nos dimos cuenta de la falta de acceso, que las personas no estaban llegando a las clínicas, pues nos sentamos con organizaciones sin fines de lucro, sobre todo con los centros 330. Hoy día inclusive podemos decir que todas las organizaciones 330, que son 22 corporaciones, al menos una unidad móvil recibieron. Una unidad móvil y uno o más vehículos todoterreno, porque esos vehículos, esos jeeps pequeños, pues podían llevar ¿verdad?, los medicamentos a las comunidades o podían recoger pacientes y llevarlos a la clínica, porque aquí en Puerto Rico hay un problema serio de transportación y de acceso ¿verdad?, a poder recibir esos servicios de salud. O sea que era bien importante para nosotros traer a las personas a la clínica o si no, entonces poder llevarles el servicio médico. Yo no sé si fue esa unidad que ustedes donaron, pero el otro día estuve en una actividad de la gente de los proveedores la gente los conoce más por copiadora, pero la gente de Rico. Y esa unidad móvil, uno de los 330, la había adaptado para ir a la calle a darle servicios a los adictos, por ejemplo. Neomed. Neomed Center. Es Neomed Center. Neomed Esa es Center. nueva. Ese es de ustedes, ese Sí, ustedes lo donaron. Esa es correcto. tremenda iniciativa. Nosotros estuvimos haciendo una entrevista con ellos en Health Connection, donde nos mostraron, entonces, trabajando con la gente de la compañía de tecnología, porque cómo podías conectar entonces al médico, porque el médico no necesariamente está presente allí, sino que está conectado por telemedicina, que es lo que usted dice. Entonces eso cambia completamente el panorama de lo que es los servicios de salud. Y se empieza a mirar la salud de otra manera, llevándolo a la gente que verdaderamente lo necesita. De no, en la parte que es lo que también íbamos a hablar ahora un poco, es la parte de salud mental. Claro. Porque no son personas que puede ser que tengan problemas, ¿no? Tienen sus condiciones y no están pensando en voy a entrar a una clínica o no piensan que los van a atender. Entonces es importante que los proveedores de salud tengan esa alternativa. A mí me parece una iniciativa espectacular. Espectacular y bien innovadora. Ahí hay que felicitar a Rosa y a Cristian de Neomed porque la verdad que han tenido una tremenda iniciativa y el proyecto como tal, porque ahora no solo se queda ahí en la unidad móvil, ahora estamos, como te dije ahorita, ellos son uno de los que están buscando las maneras de cómo implementar la facturación médica desde esa unidad móvil, cuando ofrecen los servicios en la calle. Yo siempre digo que los 330, y esto es algo que, ¿verdad? Por muchos años venimos hablándolo, ¿verdad? Cómo es posible que estos centros 330, que son unidades, ¿verdad? Centros de salud más pequeños, sean tan eficientes y logren tanto en Puerto Rico y como que pasan por debajo del radar, pero hacen su misión, la cumplen y lo hacen muy bien. Que siempre el doctor Ibrahim es el que siempre, tú conoces al doctor, él siempre ha dicho, ¿por qué no nos movemos entonces a un sistema, que todo el sistema de salud adopte esa filosofía? Es interesante que... Sí, la verdad que sí, que el sistema de salud en Puerto Rico está como está al día de hoy gracias a, ¿verdad?, a ese network de los centros 330 porque hacen un trabajo increíble. ¿Y cómo trabajan también ustedes con universidades? Porque tengo entendido también están trabajando con la Universidad Albizu en un programa. Háblenos de esos programas y cómo trabajan con estos centros educativos. Sí, con la Albizu le acabamos de hacer un donativo de una unidad móvil porque luego del huracán María, y más bien fue después del de Fiona, que estábamos visitando muchas comunidades
en Puerto Rico hay mucho problema de mental health, de salud mental. Y como estabas bien mencionando ahorita, personas de la tercera edad, personas que están abandonadas, personas rezagadas, y con esto de las unidades móviles y poder llevar los servicios, pues también queríamos llevar servicios de salud mental. Entonces unimos esfuerzos con la Universidad Albizu y le hicimos ese donativo esa es la primera unidad móvil aquí en Puerto Rico para proveer servicios de salud mental. Y ahora pues vamos a estar entonces haciendo ferias de salud y ellos van a estar participando con su unidad móvil, pues ya nosotros tenemos un calendario y todos los meses salimos junto a la Fondita de Jesús y junto a diversos centros 330, pues ellos ahora se van a estar uniendo a nosotros, llevando esa unidad móvil también para brindar servicios de salud mental. Y hasta el momento, ¿qué lecciones o aprendizajes han capturado de esa iniciativa? ¿Qué están viendo? ¿Verdad? Más allá de lo que tú dices, que son muchas personas mayores y que el problema sabemos que está ahí. ¿Qué hemos aprendido y que otros quizás compañeros de la industria de la salud que estén viendo este podcast pueden implementar o aprender? Bueno, la unidad es nueva, o sea que la acabamos de inaugurar ahora, así que ese programa empieza ahora. Pero definitivamente lecciones que hemos aprendido a través del tiempo es eso mismo que estamos hablando. Hay mucha necesidad y la telemedicina, las unidades móviles, todo esto ha ayudado a cortar la brecha del acceso y permitir que personas que ya habían estado fuera del sistema de salud vuelvan a regresar, porque nos dimos cuenta después de Fiona, y esto fue literalmente caminando casa por casa en varias de las comunidades más vulnerables en Puerto Rico, de la necesidad que hay, tantas personas que hay rezagadas, que vecinos que utilizando medicamentos expirados, o que no han ido a un doctor en años, o que a lo mejor no tengo de mi medicina, pues te voy a donde ti y tú me das de tu medicina, o sea que sin saber si esa es la medicina correcta para ti, se la estaban tomando. Y esto es casa por casa por casa en muchas, pero muchas de estas comunidades que están completamente rezagadas y fuera del sistema de salud. O sea que la estrategia ahora es llevar estos servicios de salud a las comunidades junto con los centros 330, porque entonces ellos logran capturar esas personas que han estado rezagadas y fuera del sistema y los entran al sistema de salud. Y ellos entonces le pueden dar el follow-up adecuado, los pueden ir a visitar, les pueden llevar los medicamentos. O sea, entrarlos al sistema, registrarlos, saber que existen. Okay. Que eso quizás a través de las alcaldías también se podría hacer, sobre todo en los pueblos más pequeños y más rezagados en la montaña, que son los que están allá, que son poblaciones de 2.000 o 3.000 personas. Eso se podría, hasta suena súper interesante. Y vamos a hablar entonces ahora, de nuevo, estamos en el 6 de mayo, ya de aquí a un mes es el primer día oficial de la temporada de huracanes. No voy a mencionar los terremotos, eso entramos más tardecito, pero estamos sabemos que estamos siempre en un riesgo constante de huracanes y terremotos. Ante esa realidad, ¿usted considera que el sistema de salud de Puerto Rico está más preparado hoy que cuando el huracán María o el huracán Fiona? Pues mira, mi opinión es que sí. Definitivamente estamos mucho mejor preparados que lo que estábamos antes del huracán María. O sea, ahora, como hemos estado mencionando, hay 16 clínicas que ahora tienen energía resiliente. Wow. Hay 67 unidades móviles en la calle que pueden llevar, ¿verdad?, medicamentos, servicios de salud. Hay telemedicina, hay comunicaciones. Otro de nuestros proyectos fue, junto con la Asociación Primaria de Salud y todos los 330, estamos interconectados por unos radios especiales que no están, ¿verdad?, en el mismo bandwidth de los radios regulares o de las comunicaciones. O sea, entrenaron el personal para sí, así que estamos comunicados. O sea, que en caso de que pase algo, pues nos podemos comunicar, que fue parte del... Sí, porque en el apagón del otro día se fueron las telecomunicaciones también. Todavía no estamos ahí al nivel óptimo y nadie dice, ¿no? De nuevo. Pues por lo menos Direct Relief está conectado con los centros 330. Eso está bien bueno. O sea que eso está. O sea que En María eso funcionó muy bien. Los KP4. Son KP4 que estamos usando, es otro sistema. Es otro sistema. Otro sistema que está, no me recuerdo el nombre específico técnico, fue muchos años ya, pero sí. Algo similar. Es algo similar. Los tradicionales de CB Radio. Correcto. Qué bien, qué interesante. Y en ese sentido, ¿qué recomendaciones
todavía usted entiende qué cosa todavía falta por hacer? Que, de nuevo, estamos ya en la temporada, pero estamos a tiempo de hacer ciertas cosas. Algo en particular que usted ve que urge hacer y que no hemos hecho. Sí, definitivamente nos falta mucho por hacer, pero yo creo que sí, que estamos mejor preparados, que hay un network ya nos conocemos, ya hemos trabajado juntos, por lo menos las organizaciones sin fines de lucro y inclusive yo diría hasta Direct Relief con el secretario de Salud y el Departamento de Salud. A los individuos como tal, a los residentes de Puerto Rico, de verdad tenemos que entender que esto no es si pasa, esto va a seguir pasando. O sea, los huracanes van a seguir pasando. Con mayor intensidad, créanlo o no, el cambio climático nos va a alcanzar. Definitivo, esto no es si va a pasar, esto es cuándo va a pasar y por dónde nos va a dar. Y cada vez son más grandes, más fuertes, o sea que definitivamente tenemos que estar preparados. Personas que sufren de condiciones crónicas tienen que estar preparados, tienen que tener, desde junio 1, que es que empieza la época de huracanes, tienen que estar preparados, tienen que tener sus recetas al día, tienen que tener sus medicamentos al día. Tienen que saber si sufren de condiciones como hablamos ahorita de la diabetes, pues saber si no hay planta o un generador en su edificio, en su propiedad, pues dónde está la más cercana, porque su insulina la deben de estar guardando. Pues ahora saben que los 330 tienen, ¿verdad? Energía resiliente, a lo mejor pueden llevarlas allí, o hay varias estaciones de bomberos que también tienen sistemas resilientes solares, pues a lo mejor saber dónde está esa nevera donde van a poder guardar su insulina. Y así con las demás condiciones crónicas. Usted menciona ese network de organizaciones. ¿Cómo desarrollaron eso? ¿Cómo escoge Direct Relief con quién quiere trabajar? Eso ha sido experiencia, el tiempo nos ha dictado, las necesidades nos han llevado a reunirnos con ellos, entender lo que hace cada una de las organizaciones sin fines de lucro. Así que ha sido el tiempo y la experiencia, yo te diría, ¿no? ¿Usted cree que, porque en Puerto Rico le tiran bastante a las organizaciones sin fines de lucro? Muchas veces tienen una reputación, justificado o no. ¿Usted considera que las organizaciones del tercer sector, la gente entiende el valor que tienen para Puerto Rico y que las valoran en la justa perspectiva? Pues mira, es como todo, ¿verdad? Siempre hay cosas buenas y cosas, ¿verdad?, que no han sido tan bien administradas. Pero en mi experiencia, las organizaciones del tercer sector han sido la diferencia en estas emergencias. Ponte, por ejemplo, Voces durante COVID. El número de muertes en Puerto Rico hubiese sido muchísimo más si no llega a ser por Lili Rodríguez y Voces y todo el esfuerzo que ellos hicieron con la vacunación. Eso fue ejemplar. O sea, nos utilizaron de ejemplo inclusive en otras jurisdicciones por el trabajo también hecho que se hizo aquí con Voces. Eso fue increíble en el sentido de que Puerto Rico siempre fuimos un ejemplo de vacunación, de que la gente entendía el valor de vacunarse y ahora entre la desinformación y las ganas de ciertos sectores ¿verdad? De querer controlar cómo la gente vive, tener que volver desde cero y ver enfermedades volviendo a surgir, ¿verdad? Eso es una pena. Eso es otro tema. Eso es un tema, eso es para otro podcast. Vamos a hacer otro podcast de educación y vacunación y de que la gente aprenda a buscar información y no oír lo que dice el vecino en Facebook, ¿verdad? La información correcta, que hoy día es tan difícil accesarla porque hay tanta misinformation en las redes. Nos pueden seguir aquí en Marketing Health y en Health Connection. Sí, nos aseguramos de llevar información, ¿verdad? Porque Claro. y cada vez, yo creo que también en esa parte informativa, y es importante para ustedes también, porque uno está viendo, de nuevo, vamos a eliminar FEMA. Ahora se está hablando de que el gobierno federal, imagínate, eliminación de FEMA, que coordinado, me imagino con ustedes, trabajan con esa agencia. Miras que quieren desmantelar la NOAA, que es la que nos da la información cuando viene un huracán, para uno saber la intensidad, por dónde va a pasar, para prepararse. Nos quieren quitar eso también. Yo pienso que la semana pasada, ¿no? Lo de las lluvias que hubo aquí, fue como que inesperado. La gente, eso salió de la nada, por decirlo así. O sea que nosotros como ciudadanos tenemos que tomar responsabilidad y en la industria de la salud también tomar responsabilidad para estar listos para estos fenómenos. Sí, porque como usted bien dice, esto va a seguir pasando. Esto va a seguir pasando. En ese sentido, los planes para Direct Relief en los próximos años, ¿a qué están trabajando ahora? ¿Qué podemos esperar de Direct Relief? Este año nos estamos enfocando, este y el que viene, en dos cosas primordiales. Uno es salud mental. Por eso estamos trabajando con la Albizu, ya llevamos unos años trabajando con la Universidad en Ponce Health.
Excelente trabajo también que han hecho en utilizar telemedicina para acceso a servicios de salud mental también. Así que ese programa también ha sido excelente. O sea que nos estamos enfocando en salud mental y en llevar ferias de salud, porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? Como hablábamos ahorita, todas estas personas que han sido rezagadas, que están fuera del sistema de salud, traerlos al sistema, unirlos, ¿verdad? Con un centro 330, con una organización sin fines de lucro que le pueda llevar esos servicios. O sea que ahora mismo estamos enfocados en esos dos temas. ¿Salud ambiental, cambio climático es algo que en algún futuro podrían vislumbrar? ¿O se enfoca, tiene que ser básicamente directives que tiene que ser atado a medicamentos y atado a servicio directo? Nosotros no nos enfocamos en Direct Relief como tal, en la sede en Santa Bárbara, en todo lo que tiene que ver respuesta a emergencia y la logística a llevar esos medicamentos luego de una emergencia. O sea que nosotros sí nos vamos a continuar todo lo que tiene que ver con respuesta a emergencia, igual que aquí en Puerto Rico, que hemos trabajado los terremotos, el COVID, como hablamos ahorita, los huracanes. O sea que eso sí es parte de nuestro core, de nuestro trabajo. Pero para Puerto Rico estamos enfocados en esas dos áreas y, como hablamos un poquito ahorita, en tratar de lograr que las organizaciones sin fines de lucro se conviertan y sean más resilientes y más sustentables ellas mismas, por sí mismas. ¿Qué nos falta? ¿Qué en esa dirección? Sabemos que aquí hay escasez de médicos, tenemos una población médica bastante adulta, mucho médico que es adulto mayor incluso. ¿Qué usted entiende que falta para ser más resiliente? Eso es un Y tema... esa palabra resiliente, ¿no? Estamos Sí. medio quemados, ¿verdad? Sí. Mira, esto bota fuego cuando acaba. Pero bueno, sustentabilidad y resiliencia. Resiliencia. Y resiliencia. Son las dos palabras de... Pero ¿qué necesitamos? el problema de los médicos es importante atenderlo, definitivamente. Nosotros tenemos una escasez de médicos, se hace bien difícil llegar a especialistas y subespecialistas, o sea que definitivamente eso es un tema que hay que atender. Hay que seguir moviéndonos a la telemedicina, porque eso pues ayuda ¿verdad? A suplir esa necesidad que hay de médicos, pero definitivamente eso es un tema que hay que atender. Y yo diría también, específicamente con las organizaciones sin fines de lucro, seguir haciendo networks, porque como los fondos, ¿verdad? Por lo que hemos aprendido que va a seguir sucediendo con el nuevo gobierno, a lo mejor no hay que competir por los mismos fondos, pero nos podemos ayudar. Si yo doy este servicio y ya esa es mi norte y mi visión, y tú das otro, nos podemos complementar. En vez de tú dar mitad de uno y mitad, pues a lo mejor podemos llevar a esos acuerdos y colaborar, más colaboración entre nosotros, si es que, ¿verdad? Porque es que tenemos que prepararnos para lo que puede pasar. Así que yo diría que eso es algo a lo que las organizaciones sin fines de lucro se pueden empezar a mover. Y en todo este trabajo que has hecho en estos años, ¿algo en particular, alguna anécdota en particular que te haya impactado? Ay, pues mira, han habido muchos, pero yo diría, y sobre todo luego después de los huracanes, pero hay una que siempre me recuerdo y es después del huracán Fiona. El huracán Fiona para mí, muchas personas en el área metro no lo vieron, porque la mayoría de las emergencias que pasaron fueron en el área sur, Salina. en Salinas, Guayanilla, esas áreas del sur oeste, del centro al oeste, desde Ponce hacia Mayagüez. Y allí hubo comunidades que fueron completamente inundadas, pero por días. Cuando nosotros llegábamos a las casas, habían personas del tercer sector acostadas en su cama que llevaban días acostados en su cama sin poderse parar porque sus casas estaban inundadas, no tenían nadie que los cuidara, nadie que los fuera a ver, completamente solitos, con aquel olor de estar sin electricidad y la nevera todo dañado. Y una persona del tercer sector deshidratado porque no se había podido levantar a comer ni a tomar agua. Eso para mí fue bien impactante. Nosotros recogimos tantas personas envejecientes abandonadas y las llevábamos, ¿verdad?, a los centros 330, y los centros 330 que estuvieron con nosotros, MedCentro hizo un excelente trabajo en el sur de Puerto Rico, Migrant hizo excelente trabajo, y ver cómo esas personas las teníamos que recoger, ayudar y llevarlas, ¿verdad?, de emergencia a recibir servicios médicos. Eso para mí fue impactante. Yo después de Fiona necesité unos cuantos días de
para yo atender mi salud mental del impacto de tantas cosas que yo vi durante esos días. Definitivamente. Y he tenido la experiencia de visitar comunidades allá en Salinas después de eso, que aprendieron de esa experiencia y ya están tanto desde el desarrollo de sus propios tanques de agua hasta lo que hablamos ahorita de un registro de los residentes, de saber que, mira, doña Lolita vive sola allí en la esquina. Sí. Si esto pasa, tenemos que ir a buscarla rápido a ella o asegurarnos de que antes de que pase la situación, ella está en un lugar seguro. Sí. Las comunidades, yo pienso que miramos y las comunidades han aprendido también sus lecciones en esos casos. Sí, Hay cosas interesantes pasando. y los líderes comunitarios, excelente trabajo también que hicieron en esas comunidades. Así que Definitivamente. Nada, vamos ya terminando, pero vamos a hablar un poquito, cerrar una nota positiva acerca de qué mensaje final tú le dirías a las personas que hoy lideran o aspiran a transformar el sistema de salud en Puerto Rico. bueno, pues diría que tenemos que empezar a comunicarnos un poquito mejor, tenemos que empezar a administrar un poco mejor los fondos que tenemos asignados, a ocuparnos con más empatía de las personas del tercer sector, empezar a entender las cosas que han funcionado y las que no han funcionado, dejar ir las cosas que no nos han funcionado, movernos a lo nuevo, a la energía solar, a energía resiliente, a la telemedicina, a ver, solucionar cómo vamos a traer a los médicos que se han quedado fuera de Puerto Rico, cómo los vamos a traer nuevamente para Puerto Rico. Esos son temas claves para Puerto Rico. Que verdaderamente pues, nos hacen falta. Es importante. A las organizaciones ¿verdad? A lo corporativo, a todos aquellos que donaron, no tan solo a Direct Relief, pero en general, que dieron donativos en efectivos para nosotros poderlos administrar y llevarlos allá. Todas esas organizaciones como ADVI, Abbott, muchísimas gracias por esos donativos que se recibieron y que se pudieron lograr utilizar aquí en Puerto Rico para mejorar esos accesos a servicios de salud. Gracias. Y nuevamente destacar la labor que hicieron los Centros 330, las demás organizaciones sin fines de lucro y que han hecho por los pasados 5 o 6 años. Muchas gracias, licenciada. Le quiero agradecer por estar con nosotros en el día de hoy, por compartir con nosotros esta información tan valiosa y que la gente logre conocer lo que es Direct Relief y que busquen ¿Dónde pueden conseguir más información? ¿Cuál es la página web de ustedes para que busquen más información de Direct Relief? Es directrelief.org/Puerto Rico. Yo creo que hay mucho que aprender del trabajo que ustedes han hecho. Los felicitamos. Le agradecemos nuevamente. Es un trabajo que es un modelo de acción estratégica, sensibilidad social y un compromiso a largo plazo. Y de verdad que en Puerto Rico necesitamos mucho más Direct Relief, gente que ejecute, no solamente que se quede ahí las cosas habladas, sino que se vea que se ejecuta verdaderamente. Así que los invitamos a seguir sintonizados a nuestro podcast de Marketing in Health y Health Connection PR. En las próximas semanas seguiremos cubriendo temas de este tipo. Esperamos sus comentarios, denos follow, denos subscribe y muchísimas gracias y buen día.